A ir a Marcos capítulo 10, desde el versículo 25 al 31. Ahí igual yo lo tengo en la pared, en el proyector. Entonces, Marcos capítulo 10, versículo 25. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Camilo, lee por favor dos versículos. Los dos, lee el 25 y 26, Camilo. Duro. No es fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico de ignorancia. Ellos quedaron los más asombrados y comentaban entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Listo, Julián, hazme un favor, lee los dos versículos siguientes. Entonces Jesús mirando nos dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Y el 28? Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. Muy bien, yo leo el resto. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Sucede que aquí se encuentra, hay un tiempo de la vida del ministerio del Señor, donde a él le hacen una pregunta, y pues el Señor contesta con lo que ustedes ya habían visto en el Marcos 10:25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué creen ustedes? Y esto lo dijo el Señor Jesús, no lo digo yo. ¿Por qué creen ustedes eso? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque los ricos del reino de ellos se sacan la guerra. De lo que ellos tienen nunca anda directamente, sino ellos tienen con la migración. Es más fácil de que es un camello por de una agua que un rico, que es un rico prudencia que no quiera, un rico que se regocija con lo que él quiere, pero nunca piensa lo que va a pasar en el otro lado. Entonces la confianza de los ricos, ¿dónde es que se encuentra? ¿En el qué? En el dinero. Se encuentra la confianza de los ricos en el dinero. Ahora, ¿es pecado ser rico? No, no es pecado ser rico. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando tú, siendo rico, no te conformas y quieres más, y quieres más, y quieres más. Hay un antídoto. ¿Cuál es? Sencillamente, usted siendo rico, el Señor, ¿qué dice en la Biblia? Manda a los ricos de este tiempo para que ellos no sean altivos ni orgullosos, sino que ellos, ¿qué es lo que deben hacer? Deben ayudar también a otras personas. O sea, el dinero y la bendición del dinero y de la riqueza, ¿para qué es? Para yo mirar también cómo puedo ayudar a otros. Primero, ¿a quiénes debo ayudar? En el caso de los que son papás, pues hombre, la primera bendición, ¿para quién es? Para los hijos. O sea, uno no puede saltarse ese conducto. La primera bendición, cuando uno es padre, uno tiene, de lo primero que uno le llega, uno ya sabe que lo primero tiene que comenzar a separar es para la casa. Pero no todo lo que le llegue tiene que ser para allá. De ahí en adelante, ¿qué es? Uno tiene que mirar, bueno, yo soy bendición, ¿cómo voy a ser de bendición para otras personas? Entonces, en algún momento, pues llega Pedro y hace la pregunta al Señor. Y es una pregunta normal que yo creo que los seres humanos se hacen también. En algún momento dicen, bueno, yo estoy siendo edificado en este lugar, estoy siendo bendecido en este lugar, estoy aprendiendo en este lugar. Y Pedro en un momento le dice, bueno, Señor, nosotros hemos dejado esto. Si hay algún beneficio en eso, le dice Pedro, le pregunta Pedro al Señor, si hay algún beneficio en ser cristiano. Y el Señor le dice que él recibirá cuánto en esta vida, dice, en la vida él va a recibir la vida eterna, pero en esta vida eterna, ¿qué le dice el Señor que iba a recibir también? Alojamiento o casas. ¿Qué más iba a recibir? Hermanos, hermanas, o sea, nunca iba a estar solo, iba siempre a tener ayuda. Comienza el Señor a hablarle a Pedro y le dice, tranquilo Pedro, o sea, no es en balde. Yo le digo algo, mire, nunca será en balde que usted siga a Dios, nunca.
nunca será en balde. Que usted deje una mala amistad por Dios, nunca será en balde. Que usted deje un mal trabajo por Dios, nunca va a ser eso en balde. Entonces, encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 20, lo voy a estar leyendo como para ir agilizando. Igual aquí está al frente proyectado en la pared, ya que el sol ha sido benigno. Y dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿volvió a dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó ¿en dónde? Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: tengan plata, dinero, muchas casas. ¿Declara esto o qué fue lo que comenzó Jesús a predicar? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, ya vimos que estuvo ahí donde, que por Cafarnaúm, que había estado en Nazaret, que ahora viene a Galilea. Dice: vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿de qué? ¿En qué momento dejaron las redes? Inmediatamente. Ahora, ¿cómo se imagina de pronto la escena? Jesús va caminando, va predicando: deja tu empresa y sígueme, deja tu empresa y sígueme, deja tu empresa y sígueme. Y agarraron, ahí dice, y ellos dejando al instante las redes le siguieron. Normalmente uno puede leer así el versículo: uy, la unción del Señor tan tremenda. Él iba caminando y llamaba a la gente, y la gente dejaba todo botado y se iba detrás de una vez. Pero antes de que Él los llamara, usted encontró que el Señor había estado en otras regiones, no solamente ahí. O sea, y Él al estar en otras regiones había estado predicando. ¿Y qué quiere decir? Que ya la gente lo estaba comenzando a conocer. O sea que cuando el Señor llama a Pedro y a su hermano, y dicen ellos eran empresarios de la pesca. Uno hoy en día lo ve porque uno está sentado en el televisor, y entonces uno ve en la costa pacífica o caribeña, casi siempre muestran negritos con dos canonitas y echa ya una atarraya y sacan 5 pescaditos, y uno dice: eso es la pesca. Pero en esta época, donde no existía toda la tecnología, la pesca era una empresa. O sea, ellos eran empresarios de la pesca. Ellos agarraban, cogían todos los pescados, los vendían, y eso, y usted sabe que el pescado en esa época, tremendo, o sea, todo el mundo tenía que ver con el pescado. Entonces, ellos eran unos empresarios de la pesca. Pero dice que el Señor Jesús los llama, dice que ellos inmediatamente le siguieron. ¿Cuánta gente conoce usted así? Pedro le está haciendo una pregunta: hemos dejado por ti. Y el Señor le dice lo que van a recibir, y ya usted se está dando cuenta más o menos de qué era lo que Pedro estaba dejando. Ahora, hay momentos en los cuales uno en la vida cristiana tiene, y cuando uno va detrás del Señor hay cosas que son quitadas. Entonces, por lo menos en el caso de nosotros, con mi familia, hay momentos donde nosotros hemos vivido, cuando comenzamos a conocer al Señor y recién comenzamos el matrimonio con mi esposa, digamos que tuvimos un pico alto. No nos preocupábamos prácticamente por las finanzas, pero después hubo unos tiempos donde nos tocó vender literalmente todo lo que teníamos. Nos tocó vender nevera, nos tocó vender televisor, nos tocó vender sala, nos tocó vender una cantidad de cosas, pero nunca renegamos de Dios. Nunca renegamos. Y sabíamos, primero que todo, Dios estaba trabajando con nosotros la administración, nos estaba enseñando otras cosas. Es muy fácil uno tener fe cuando tiene 10 millones de pesos diarios en el bolsillo. Se dice, bueno, o sea, como de qué se preocupa al día siguiente.
Pero cuando de un momento a otro de eso le es quitado y el Señor le dice, ¿sigues creyendo en mí? Y se dice, uy, Dios mío. Y sin embargo les puedo dar testimonio que las cosas que nosotros tenemos ahora en la casa, Dios nos dio una nevera mejor que la que habíamos vendido. Nos dio un juego de sala mejor que el que nos tocó vender. Nos dio un juego de comedor mejor que el que nos tocó vender. Un televisor mejor que el que nos tocó vender. Si a usted mira las cosas que tenemos ahora en la sala y ve las cosas que nos tocó salir de ellas, usted dice, no, o sea, Dios a ustedes les dio algo mucho mejor. Pero a veces el ser humano no entiende eso. Y recuerdo que cuando estábamos en una de esas, entramos a una iglesia pequeña también, en una casa, y llegamos y había un profeta de México. Y el profeta de México lo que nos dijo, cuando terminó la reunión, se acercó y me dijo, mire, esto yo no lo hago, pero hoy siento que tengo un mensaje de Dios para usted. Y él me dijo, aquí está la iglesia al lado mío y la iglesia es testigo de que yo no ando dando profecías. Me dice él, pero ustedes ya entraron en los planes de Dios. Y por ese tiempo, cuando estábamos más estrechos, fue cuando más decidimos comenzar a abrir obra. No le sacamos excusas a Dios, no Señor, no tengo esto, cuando tenga plata Señor, abrimos una iglesia. No, o sea, aún estando con dificultad, nosotros decidimos, Señor, vamos a servirte. No sabemos cómo, y ustedes saben que aquí, cuando hemos estado en esta iglesia, yo que les he dicho a usted, que faltó la otra vez arreglar la pared y todo, oremos que Dios traiga los recursos, y ustedes se dieron cuenta que Dios trajo los recursos, que ahora vamos a hacer tal cosa, lo del videobill, lo de todo, el cambio que se fue dando, y nosotros no teníamos, pero no fue sino comenzar a orar, y Dios comenzó a aparejarnos para comprar las sillas y todo, y así hicimos. Y este profeta dijo, ustedes ya entraron en los propósitos de Dios y van a comenzar ahora a entrar en la bendición de Dios. Pedro tenía algo bueno, pero él viene delante del Señor, le entrega lo que tiene al Señor y Dios dice, te voy a bendecir. Ahora, esto no es algo, Lucas 4, 38, 44, voy a ponerlo en la pantalla. Lucas 4, 38, 48, de ahí en adelante, porque a veces a la gente la pueden estafar en las iglesias. Cualquier persona inescrupulosa, esto no es que usted llegó a algún momento en algún lugar algo y dele, porque hay gente, no, pero es que yo estuve en tal lado, yo cogí y di, mire, vea que yo le di a Dios y nada, no pasa nada. Dice Lucas 4:38. Lucas 4:38 que está aquí. Entonces, ¿qué dice? Aquí adelante, ¿Jesús qué? A la casa de Simón, ¿sí o no? Que era el mismo Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Vea primero, Jesús conoció la familia de Pedro. Pedro invitó al Señor y el Señor obró un milagro de sanidad. ¿Listo? Bendiciones. ¿Listo? Bueno, bien, bendiciones. Chao, Dani. Entonces, dice, Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió ¿qué? La fiebre. Y la fiebre la dejó. Vean, esto yo lo aprendí. Cuando a mí me intenta dar gripa, pregúntele a mi esposa, que ella no está hoy acá, pero pregúntele a ella. Yo de una vez comienzo a reprender todo virus de gripa y toda fiebre y todo, y digo, bueno, si el Señor lo hizo. Y a mí es muy raro, después de que estoy haciendo esto, lo mismo. Yo antes, igual en el médico, que diarreas, que eso, ahorita llego, oro por los alimentos, Señor, que no me vayan a caer mal los alimentos. Y llego y oro por mi estómago, Señor, que reprendas cualquier virus, bacteria y todo eso. Entonces a mí es muy, o sea, usted mira mi historial de la EPS, y para que yo vaya ahorita al médico, pero por lo del tratamiento de odontología, pero del resto usted no ve que yo ande metido cada rato en el médico. Entonces ahí de una vez le boto una perla, cuando usted trate de venirle gripa y todo, repréndala, y coja y agárrala esa semana, y que intentó cogerle, reprendo toda congestión, reprendo en el nombre de Cristo Jesús, ¿listo? Y comienza por lo menos reprendiendo por ahí, usted se va a dar cuenta después, que es raro que una gripa, lo mismo diga, y ordeno, y ninguna gripa, cuando la gripa venga a venir, que sienta que mi cuerpo
que es molesto mi cuerpo, que salga, que no se amañe en mi cuerpo. Entonces, ahí dice que el Señor reprendió la fiebre y dice que ella se levantó y le servía. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades las traían a él. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, ¿qué les dijo? Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y vamos a Lucas 5. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos que estaban cerca de la orilla del lago, y los, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barcas, la cual era ¿de quién? Entonces vea cómo va. Ya aquí Lucas, ya usted va a saber por qué por qué Pedro fue capaz de dejar todo. La cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vea lo que comienza a ver Pedro en el Señor. Y él inmediatamente, ¿qué fue lo primero que hizo? Se arrodilló, reconoció su pecado. Y para eso son los milagros. Los milagros no es para que uno se jacte. Si Dios está haciendo milagros en tu vida y tú no te estás acercando más a Dios, algo está pasando. Dios no es enemigo de los milagros. Pero cuando Dios obra milagros en una casa o familia, algo debe pasar en el corazón de uno. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y por eso Pedro dejó todo. Tú no eres capaz de dejar todo por el Señor si tú no lo conoces. Es muy difícil. Es imposible. Yo no puedo dejar mis malas amistades, mi mala música, mis malas películas, mis malas conversaciones por Dios hasta cuando yo lo conozca. Por eso nosotros no convertimos a la gente, es el Espíritu Santo el que lo hace. En un comienzo, cuando uno está aprendiendo, porque yo no soy aprendido en el pastorado, todos los días aprendo, uno llegaba a predicar a una persona y uno quería, ya, conviértase, ya, y conviértase, uy, ven y le pongo las manos y hágale y dele y nada. ¿Y por qué esta persona no es comprometida con Dios? ¿Y por qué no sigue a Dios? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué esto? Y uno como que trata, pero ¿por qué no? Uno trata de decir, ¿por qué no es como yo? Pero uno se le olvida cómo fue el proceso que Dios tuvo con uno. Que uno no se comprometió con el Señor de la noche a la mañana hasta cuando vio el poder de Dios en la vida de uno. Mujer, yo no sé cómo sea tu esposo, pero créeme que tú le podrás dar caldo de lengua en la mañana, caldo de lengua en la tarde, caldo de lengua en la noche. ¿Sabes cuándo él va a seguir al Señor? Cuando Dios trate con él directamente. Del resto se pierde la saliva. Cuando ya la gente ve el poder de Dios, tiene que llegar a algún momento, un punto en la vida de una persona donde ve algo tan sorprendente de Dios que dice así. Mi esposa, cuando ella le predicaba a personas allá en el banco donde ella trabajaba, y ella le dijo, yo sé, y un señor le hizo la guerra, es que esos cristianos no sé qué, y agarró y ella mira esto y le explicaba, es que el Señor Jesús murió por ti,
para que tú puedas ser salvo, para que esto, y él, que no sé qué fuera. Y como él estaba cayendo también a otra muchacha que mi esposa le estaba predicando, entonces más le tenía rabia a mi esposa. Mi esposa se retiró del banco. Al paso de los años le pasó algo similar a una historia que yo les conté también. Al paso de los años, cuando ella se encuentra con usted, el compañero de trabajo, la cogió y le dijo: al fin entiendo lo que usted me decía en el banco. Me dijo: ahora sí ya tengo a Cristo en mi corazón, y cuando recibí a Cristo en mi corazón, todo lo que usted me decía, ahora sí ya sé qué es y por qué es. Y yo sé que hay personas que llegan a la iglesia y todavía van en la iglesia, y yo sé que están un domingo en la iglesia, pero tienen el lunes a sábado ahí cargado en el mundo. Y van allá y eso. Madre y padre de familia, consejo que te doy: ora, comienza a orar por tus hijos. Comienza a orar para que el mismo Señor se revele a ellos, para que el mismo Dios sea a través de sueños. Y cuando tú comienzas a orar, hay gente que dice: pero eso de los ángeles y de Dios y de eso es puro. Cuando ya comienzan a experimentar lo sobrenatural, oiga, como que hay un mundo que es más real que este mundo físico que vemos. Cuando ya comienzan a tener sueños con Dios, ya es Dios que comienza a buscar. Y ahí es donde ya tú encuentras que alguien se arrodilla y dice: soy pecador. ¿Quién obligó ahí a Pedro? El Señor Jesús no le dijo: a ver, Pedro, repita conmigo esta oración: soy pecador. Llega, o sea, mira, ni siquiera, si tú miras, no es práctica de nosotros aquí los domingos pasar la gente al frente. ¿Cuántos vienen por primera? Y no estoy diciendo que eso sea pecado, ojo. No estoy, o sea, hay iglesias que yo sé que lo hacen así. Pasen al frente los que vienen por primera vez, repitan esta oración y todo. Pero nosotros con mi esposa vamos viendo el cambio de las personas en la medida en que van conociendo al Señor. Uno comienza a verlo. Y comienza, y cuando viene mi esposa, vamos a veces a las reuniones en los grupos, y no más con lo que las personas dicen. Cuando nosotros llegamos con mi esposa, quedamos asombrados: sí, mi amor, viste cómo ya tal persona comenzó a hablar de Dios, mira cómo ya tal persona ahora, mira cómo tal persona Dios le comenzó a dar sueños, mira cómo tal persona. Y ya las mismas personas dicen, no, las mismas personas comienzan a tener convicción del pecado dentro de su corazón. Y ahí es cuando toman la decisión y dicen, voy a dejarlo todo por el Señor. Así que es algo que te digo, no vayas a gastar saliva. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dime, Edith. Sí, Edith, claro. Lo que está diciendo el pastor es algo tan real, porque como pasó a mí, cuando el pastor llegó a mi casa, yo como estaba pastor. Pues nada, ¿no? Porque yo estaba viendo el problema mío que yo tenía, que el pastor lo conoce, es una Biblia completa. Lo estaba haciendo en mis cosas y yo quería toda, ¿verdad? Era yo. Y cuando el pastor empezó a hablarme y a decir que las cosas no eran así, al principio decía, pero el pastor no me entiende. Y yo quería que ya se hicieran las cosas. Y hoy en día, cuando tuvimos toda la enseñanza de relación y todo el estudio bíblico allí en mi casa, o sea, yo cambié de mentalidad. Y hoy en día yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear más con él, voy a pelear con Satanás. Entonces ahí fue cuando yo me empecé a orar y a decirle al Señor que yo le entregaba todo el problema. Y hoy en día, cuando ya viene él, ya es una persona totalmente diferente. Entonces yo ya no le ruego a él me ruega a mí. Yo ya no le mando mensajes bíblicos porque yo le mandaba mensajes bíblicos y eso era catastrófico, pues yo le mandaba, eso me volvía un 8. Entonces ahora yo le mando únicamente saludos ya. Y entonces a él ahora me manda a mí, digamos, citas bíblicas, me manda ejemplos cristianos, me manda testimonios de lo que ha pasado, cosas así bíblicas, y yo, wow, y yo, la guerra que tenía con Cristi, que también el pastor la conoce, al fin yo le decía, Señor, yo ya no puedo más, meta su mano ya, reviente nada por donde sea. Como a los 2 días se reventó eso que Dios mío nos tocó ir a la otra mano, pero se reventó. Ahí estaba en eso, exactamente. Ahí hay un testimonio ahí grande con Edith. Un día de estos Edith tendrá la oportunidad de contarlo para motivar al resto de las mujeres. Pero mira, ahí donde tú estás, si tú sabes que tu esposo anda
todavía como así, que eso, o si anda bien frío, inclina un momento el rostro y di conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te pido que tú te reveles directamente a mi cónyuge. Revélate, Señor. Yo no puedo convertirlo, pero Señor, a ti nada te queda grande. Revélate, Señor. Amén. Entonces comience a llegar y hacerlo. Mire, Pedro, de todo lo que llegaba y lo que pasaba. Ahora, ayer cuando estaba, yo sí le dije ayer a mi esposa, yo igual, mira, ustedes saben que yo hay muchas cosas que no conozco que pasan allá detrás. Yo no sé a usted, Dios, que le esté hablando o que no. Y yo ayer sí le decía a mi esposa, mi amor, Dios, la charla iba para otro lado, pero Dios me la cambió para otro lado. Le dije, no sé, Dios, algo llegará y irá a hacer allá. Entonces, le comenté eso a ella y dije raro, porque la verdad iba a tocar otro tema. Pero bueno, Dios, como sí sabe cuál es la necesidad que usted tiene, pues Dios sabrá qué es lo que llega y le está hablando. Y cuando usted se enamore más del Señor, va a comprender muchas cosas de lo que es dejar. Y Dios recompensa y paga muy bien. ¿Saben para mí qué ha sido lo más duro en este tiempo? A mí me gustaría estar ya de tiempo completo predicando y todo esto. Pero el Señor me ha dicho, espera un momento, todavía no es el tiempo. Va a llegar, pero todavía no. Ya para mí llegan todos los días, por ejemplo, y yo pues trabajo, tengo buena estabilidad, tengo un buen sueldo, pues no es que el que, pero, o sea, pues es un buen sueldo, en comparación con otros sueldos de Colombia. Y yo digo, bueno, Señor, ya esto se cumplió en lo académico, se cumplió esto, miro todas las cosas, digo, bueno, pero digo, Señor, yo esto lo cambiaría por estar de tiempo completo predicando con la gente, ministrando, orando, es decir, para mí esa ha sido la prueba más tenaz. O sea, llegar allá, pero Dios me ha tenido ahí sí, en obediencia, porque también he conocido de gente que ellos mismos se llaman, o se autoproclaman y dejan todo tirado. No, Dios me llamó al pastorado. Hay personas que si cuando Dios lo llama al pastorado y le dice deja todo, Dios mismo respalda en menos de nada, porque conozco testimonio también de pastores que eran ganaban mucho dinero y Dios le dijo deja lo que tienes y dedícate al pastorado. Por ejemplo, el caso del pastor César Fajardo de la iglesia Sin Muros, a él le pasó así. Él ganaba muy bien en un lugar y el Señor llegó y él cuenta y él dice, el que es lo primero que le ponía a comparar el sueldo, pero es que yo aquí me estoy ganando tanto y aquí en la iglesia apenas me van a pagar tanto, y que él miraba todo eso. Y hoy en día él ha viajado por varios países y todo, tiene una congregación que se llama Sin Muros, y él, no, el dinero no es su preocupación, pero en un comienzo no fue así. Entonces, por ejemplo, para mí, esa ha sido la parte. Yo le he dicho a mi esposa, amor, está lista para el momento en que el Señor me diga, ahora, porque yo sé que a mí Dios no me va a dejar en vergüenza, porque Dios me ha llevado por todo ese proceso de ir conociendo cuando uno no tiene nada. Cuando tú debes 15 millones de pesos a los bancos y tú dices, Dios mío, ¿y cómo? Y después en menos de 2 meses tú pagas eso y te saca Dios de los datacréditos y de todo eso, tú dices, Señor, tremendo, y tú ves la manera sobrenatural. Y lo más sobrenatural es que debías 15 millones y solamente pagas 4 y quedas a paz con 5 bancos. O sea, son cosas que solamente hace el Señor. Que llega uno a un lugar después de andar buscando trabajos. Le doy gracias a Dios por muchos trabajos que conseguí, que no eran los que esperaba porque aprendí a hacer muchas cosas caseras. Entonces ya por lo menos hay cosas que ya en la casa yo hago y ya no tengo que pagar a alguien. Pero en ese tiempo, Dios mío, pero dije, Señor, persevero en ti y ver cómo Dios a uno le cambia las situaciones. Entonces Dios a uno lo prepara para el momento en que uno dice, Señor, que usted se consiguió un trabajo. No, ¿y cuánto? No, que me pasó así con una mamá de una muchacha. No, ¿y cuánto eso? No, pues se va a ganar muy bien, como 3-4 millones de pesos. ¿Sabe cuál era el trabajo? Tenía que andar catando vino todos los días. Y entonces hay ciertos trabajos que cuando el cuerpo y el organismo no están, y ese ambiente es pesado, ya nos contaban, no, les podían resolver porque ese ambiente es muy pesado, y ahí mi hija era una muchacha joven, pues podía perderse. Entonces, ¿cuánto has dejado tú por el Señor? Dile, Señor, convénceme, muéstrame tu poder. Y sigue diciendo las Escrituras,
Juan 18, 25. Vea ese Pedro. Era un empresario de la pesca, ¿sí o no? Pedro, era un empresario. Hola, Mari. Bien. Bien, bien, Mari. ¿Cómo les va? Sigue, Mari. Tranquila, sabemos que debes venir bien cansada. Mari casi te ha pasado en vena todos estos días. Entonces dice, estaban pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Mira, Pedro es un empresario de la pesca. Él deja todo por seguir al Señor, ¿sí o no? Comienza a seguir a Dios. Cuando Pedro está cerca de Dios, tiene una fe grandísima. Pero mira esto, aquí el Señor ya lo agarran. Y usted sabe que al Señor lo cogieron solo porque dice que toda la gente salió paticas, ¿para qué te tengo? Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Aquí estamos en Juan 18. ¿Qué dice allá adelante? ¿Y qué hizo Pedro, Jacobo? ¿Él qué? Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Muy bien, Victoria, ¿y qué pasó después? ¿Uno de los siervos qué? Uno de los siervos como sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Y qué pasó con Pedro? Negó Pedro otra vez y enseguida contó el sacerdote. Aquí Pedro ya estaba siguiendo al Señor de lejos. Cuando Pedro se convierte y se arrepiente, tiene al Señor bien cerquitica y viendo los milagros del Señor bien cerca. Aquí ya Pedro se aleja del Señor y comienza ¿a qué? Y una vez conoce también la fe de las personas así. Cuando uno ve que hay alguien que a toda hora lo negativo y que no se puede eso, yo lo primero que digo, esta persona no ha estado esta semana cerca del Señor. Cuando ya comienza como a chisporretearse mucho y como a decir palabras que no son y como esto, yo digo, esta persona no ha estado esta semana cerca del Señor. Porque cuando uno está lejos del Señor comienza a negar su esencia cristiana. Comienza a dudar también. Comienza a ver eso. Y ahí es cuando para uno le es difícil dejarlo todo por el Señor. Cuando uno está lejos de Dios, no es capaz de dejarlo todo por el Señor. Cuando uno está cerca de Dios es capaz de decir como Pablo, todo esto es basura porque uno sabe que el Señor en cualquier momento le multiplica, le da, no le deja. Como ayer el apóstol, decía, es que para mí hasta el morir es ganancia. Decía, uno comienza a entender la vida cristiana desde otra manera. Que uno estaba por un negocio, que llegó otro y le quitó el negocio, Señor, tú me vas a dar otro mejor. Y voy a aprender por qué perdí para no perder los que vienen. Comienza a aprender de las cosas, pero estando uno cerca del Señor. Y por último, Juan 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Aquí el Señor lo habían matado, Él había resucitado, pero ¿qué pasó con los discípulos cuando no vieron al Señor? ¿Qué le pasó a los discípulos cuando no vieron al Señor? ¿Montaron una iglesia o qué hicieron? Se desparramaron todos. Nuevamente, el Señor no está, la gente se desparrama. Dios no está en tu hogar se desparrama. Y si tú eres la única creyente que hay en tu hogar, agárrese que eso es luz. Agárrese, por ahí ya hay cabida para alguna promesa. Y dice, y se manifestó de esta manera, estaban juntos. Uy, ¿quién apareció otra vez aquí? ¿Quién vuelve a aparecer? Simón Pedro. Tomás, uy, ¿se acuerdan de Tomás? Eso, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Pues vamos a pescar. El que dijo, pero Señor, yo todo lo dejé por ti. Aquí como el Señor él no lo estaba viendo, Pedro dijo, no, pues venga y vuelvo otra vez a lo que yo hacía antes de conocer a Cristo.
nuevamente, cuando uno está pegado al Señor, venga y yo vuelvo a hacer lo que hacía antes de ser cristiano. Se devuelve. Entonces, cuando usted ve a alguien que está volviendo a hacer lo que hacía antes de ser cristiano, es porque se está alejando de Dios. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, además de eso, él se los arrastró. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis entonces. La echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Mire, cuando Dios hace algo una vez, Dios puede volverlo a hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces. Puede volver a hacerlo, ¿listo? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y otra vez le volvieron a evangelizar a Pedro. Otra vez le volvieron a recordar la palabra. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ustedes se acuerdan que Pedro, cuando iba caminando por el mar, y el Señor le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar por el mar. Dice que él, cuando comenzó a ver las olas y el viento, él comenzó ¿a qué? A dudar. A dudar. Y cuando dudó, ¿qué le pasó? Se hundió. O sea, yo me imagino que Pedro diría, yo jamás me vuelvo a meter ni a una piscina. Pero es que cuando usted conoce al Señor Jesús, créame que usted hace cosas locas, audaces. Y aquí el Señor dijo, que llegó el médico, es que el diagnóstico dice que usted tiene cáncer y se va a morir en una semana. Pero primero que dice, pues reprendo la enfermedad y al diablo, porque yo me muevo es cuando Dios me llame, no cuando el médico diga. Y aquí alguien que está ahogando te dice que agarró y con todo en ropa dijo, pues no me importa si me ahogo, pero yo llego a donde el maestro. Cuando uno está cerca del Señor, le viene una paz que desafía, que así todos los demás digan no se puede. Uno dice, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Y subió quién? Y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieran comido, Jesús dijo, ¿a quién? A Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? ¿Y qué le respondió Pedro? Y él le dijo, apacienta mis corderos. Ahí le está haciendo ¿cuántas veces la pregunta? Una vez, ¿sí o no? Volvió a decirle, ¿cuándo? La segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cuántas veces van? 2. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Y cuántas veces nuevamente volvió a afirmar que lo amaba? 3. Y de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías a donde ibas, a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, lo volvió a llamar. Si Dios llamó a alguien de tu familia una vez, y ese alguien de tu familia de pronto anda medio descarriado, déjame decirte, Dios puede volver a llamar hasta por segunda vez otra vez. Y puede volver a insistir y a decir, y ahí está el Señor, y ahí está el Señor.
y volvió a decirle, sígueme. Yo imagino que Pedro se debió de haber devuelto, ¿sí o no? A la primera vez que el Señor le dijo, sígueme. Me imagino que por la cabeza de Pedro debió de haber pasado todo, debió de haber pasado el milagro, los panes, los peces. La primera vez que él le dijo, Señor, soy pecador. Luego las veces que lo negó, luego todo. Hasta volver otra vez cuando nuevamente el Señor le dice otra vez, sígueme, lo volvió a restaurar. Le volvió otra vez a dar fe, le volvió otra vez a dar propósito. Y hoy otra vez el Señor te dice, sígueme. Ahí donde tú estás, vas a inclinar el rostro.